¿Y si la mayor tragedia de una vida no fuera fracasar? ¿Y si tampoco fuera quedarse sin dinero? ¿Y si ni siquiera fuera morir? El filósofo danés Søren Kierkegaard creía que existe una tragedia mucho más profunda: pasar toda una vida sin llegar a ser quien realmente eres. Piénselo por un momento. ¿Cuántas decisiones de su vida fueron realmente suyas? ¿La profesión que eligió? ¿Sus creencias? ¿Sus valores? ¿Sus metas? ¿O simplemente siguió el camino que otros consideraban correcto? Desde que nacemos, la familia, la escuela, la religión, la cultura y la sociedad comienzan a decirnos cómo debemos vivir, qué debemos pensar, qué debemos desear, qué debemos temer. Y poco a poco podemos terminar convirtiéndonos en expertos en satisfacer las expectativas de los demás, mientras nos volvemos completos desconocidos para nosotros mismos. Lo inquietante es que muchas personas nunca descubren qué les ocurrió. Trabajan, consumen, se entretienen, cumplen con sus obligaciones y parecen tener una vida normal, pero en el fondo sienten una incomodidad difícil de explicar, como si estuvieran interpretando un personaje, como si algo importante faltara, como si estuvieran viviendo la vida de otra persona. Hace casi 200 años, Kierkegaard advirtió que el ser humano corre un enorme peligro cuando deja que la multitud piense por él. Y hoy, en una época dominada por redes sociales, algoritmos, influencers y búsqueda constante de aprobación, esa advertencia parece más vigente que nunca. Porque tal vez el problema no sea que no sabemos quiénes somos. Tal vez el problema sea que llevamos demasiado tiempo huyendo de esa pregunta. Y esa pregunta puede cambiar por completo la manera en que usted entiende su vida. ¿Está viviendo la vida que realmente eligió? ¿O la vida que otros eligieron para usted? Vamos con la promesa del video. En este video vamos a adentrarnos en la filosofía de Søren Kierkegaard, el pensador que muchos consideran el padre del existencialismo y uno de los filósofos más incómodos de toda la historia. Descubriremos por qué afirmaba que la mayoría de las personas viven alejadas de sí mismas. ¿Qué es realmente la desesperación? ¿Por qué la angustia no es una enfermedad, sino una consecuencia inevitable de la libertad? ¿Y cómo el miedo a decidir puede convertirse en una prisión invisible? También exploraremos sus famosas etapas de la existencia, su crítica a la mentalidad de rebaño y una de las ideas más polémicas de toda la filosofía: el salto de fe. Pero este no será un simple recorrido por conceptos filosóficos. Vamos a conectar cada una de estas ideas con situaciones cotidianas que millones de personas viven todos los días. El trabajador que lleva años en un empleo que detesta. La persona que vive buscando aprobación en redes sociales. El hombre o la mujer que siente que hizo todo lo que la sociedad le pidió y aún así experimenta un extraño vacío. Y quizás, mientras avanzamos en este recorrido, usted descubra que Kierkegaard no estaba hablando únicamente de los seres humanos de su época. Estaba hablando de nosotros, porque la pregunta central de toda su filosofía sigue siendo tan incómoda hoy como hace casi 2 siglos. ¿Está usted viviendo una vida auténtica? ¿O simplemente está interpretando un papel para satisfacer las expectativas de los demás? Y si se queda hasta el final, entenderá por qué Kierkegaard creía que la batalla más importante de una vida no ocurre contra el mundo, ocurre dentro de uno mismo. ¿Quién fue Søren Kierkegaard? Antes de entender sus ideas, vale la pena conocer al hombre detrás de ellas. Søren Kierkegaard nació en 1813 en Copenhague, Dinamarca, dentro de una familia profundamente religiosa. Su padre era un hombre inteligente, pero también extremadamente pesimista. Desde niño, Kierkegaard creció escuchando conversaciones sobre el pecado, la culpa, el sufrimiento y la muerte. Y aunque pueda parecer un detalle menor, esas experiencias marcarían toda su filosofía. Mientras otros pensadores intentaban explicar cómo funcionaba el universo, la historia o la sociedad, Kierkegaard estaba obsesionado con una pregunta mucho más personal. ¿Cómo debe vivir un ser humano? Su vida estuvo llena de conflictos internos. Estudió teología, filosofía y literatura, pero nunca se sintió cómodo siguiendo los caminos tradicionales. Sin embargo,
hubo un acontecimiento que transformó para siempre su forma de pensar. Se enamoró profundamente de una mujer llamada Regina Olsen. Llegaron a comprometerse, pero poco tiempo después él rompió la relación. Creía que su personalidad, sus inquietudes filosóficas y su misión intelectual le impedirían ofrecerle la vida que ella merecía. Aquella decisión lo persiguió durante años. Muchos expertos consideran que gran parte de sus reflexiones sobre la angustia, la elección, el sacrificio y el sufrimiento nacieron de esa experiencia. Piense por un momento en una decisión difícil que haya tomado en su vida. Una decisión que parecía correcta, pero que aún así le causó dolor. Tal vez terminar una relación, mudarse a otro país, cambiar de trabajo, alejarse de alguien que apreciaba. Kierkegaard conocía muy bien ese tipo de conflictos. No hablaba de ellos desde la comodidad de un escritorio. Los había vivido en carne propia. Durante años fue criticado por la prensa danesa y ridiculizado públicamente. Mientras otros buscaban popularidad, él parecía interesado en algo muy diferente: comprender qué significa vivir auténticamente. Murió en 1855 con apenas 42 años. En vida no fue una celebridad. No tuvo grandes multitudes siguiéndolo. No fundó movimientos políticos, pero después de su muerte influiría en algunos de los pensadores más importantes de los siglos XIX y XX. Y lo más sorprendente es que muchas de las preguntas que planteó siguen persiguiéndonos hoy. Porque Kierkegaard llegó a una conclusión inquietante. El mayor problema del ser humano no suele estar fuera de él, suele estar dentro. Y precisamente de ese problema hablaremos en el próximo capítulo, cuando analicemos por qué para Kierkegaard la multitud puede convertirse en uno de los mayores enemigos de una vida auténtica. El individuo contra la multitud. Si hubiera una idea que atraviesa toda la filosofía de Kierkegaard, sería esta: la multitud puede ser uno de los lugares más peligrosos para el individuo. Y no porque todas las personas estén equivocadas, sino porque cuando nos refugiamos en la multitud, dejamos de asumir la responsabilidad de pensar por nosotros mismos. Kierkegaard llegó a decir algo que todavía hoy resulta provocador: la multitud es la mentira. No estaba atacando a las personas, estaba atacando un comportamiento muy humano. La tendencia a esconderse detrás de lo que piensan los demás. Piense en algo cotidiano. Imagine a un joven que siempre quiso estudiar música, pero termina estudiando otra carrera porque su familia considera que es más respetable. O imagine a una mujer que cambia constantemente su forma de vestir, hablar o pensar para ser aceptada por su grupo social. O a alguien que comparte opiniones políticas en redes sociales que jamás ha investigado por sí mismo. Desde afuera parecen decisiones normales, pero Kierkegaard veía algo más profundo. Veía individuos renunciando poco a poco a su propia identidad. Y esto no ocurre únicamente en temas importantes. Sucede todos los días, cuando nos reímos de algo que ni siquiera nos parece gracioso para encajar. Cuando callamos una opinión por miedo al rechazo. Cuando compramos algo porque todos lo tienen. Cuando perseguimos metas que nunca elegimos conscientemente. La presión de la multitud es poderosa porque nos ofrece algo que todos deseamos: aceptación, pertenencia, seguridad. Pero también tiene un precio. Mientras más dependemos de la aprobación externa, más difícil se vuelve escucharnos a nosotros mismos. Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿cuántas de las cosas que usted cree realmente las eligió usted? Piénselo unos segundos. Porque muchas veces confundimos herencia con convicción. Repetimos ideas heredadas y las llamamos propias. Seguimos caminos heredados y los llamamos decisiones. Si alguna vez ha sentido que tomó una decisión importante para complacer a otros, escriba en los comentarios: me pasó. Quiero saber cuántas personas han vivido esa experiencia. Ahora bien, si la multitud nos aleja de nosotros mismos, ¿qué ocurre cuando pasamos años viviendo una vida que no sentimos como nuestra? Kierkegaard creía que allí aparece una enfermedad, mucho más peligrosa que cualquier enfermedad física. Una enfermedad silenciosa, una enfermedad que puede acompañar a una persona durante toda su vida, sin que siquiera la reconozca. La llamó desesperación.
y de eso hablaremos en el próximo capítulo. La enfermedad mortal. La desesperación. Cuando escuchamos la palabra desesperación, normalmente pensamos en alguien llorando, sufriendo o atravesando una crisis. Pero Kierkegaard veía algo mucho más inquietante. Según él, una persona puede estar desesperada sin saberlo. Puede tener trabajo, puede tener familia, puede tener dinero, puede sonreír todos los días y aún así vivir en desesperación. ¿Por qué? Porque para Kierkegaard la desesperación aparece cuando existe una distancia entre quien usted es y quien podría llegar a ser. Cuando vive una vida que no siente como propia. Imagine a un hombre que lleva 20 años trabajando en un empleo que detesta. Todos los días se levanta con la misma sensación de vacío, pero sigue allí porque tiene miedo de cambiar. O imagine a alguien que estudió una carrera para satisfacer a sus padres. Consiguió el título, consiguió estabilidad, consiguió reconocimiento, pero cada mañana siente que está viviendo la vida de otra persona. Desde afuera parece que todo marcha bien. Por dentro ocurre algo muy diferente. Y aquí está lo más peligroso. La mayoría de las personas cree que el sufrimiento es el problema. Kierkegaard pensaba lo contrario. La desesperación más peligrosa no es la que duele, es la que pasa desapercibida. La de quien vive en piloto automático. La de quien nunca se pregunta quién es realmente. La de quien jamás cuestiona el camino que está recorriendo. Porque una persona puede sobrevivir durante años ignorando esa incomodidad, distrayéndose, trabajando más, consumiendo más, entreteniéndose más. Pero tarde o temprano la pregunta regresa. ¿Esta vida me pertenece realmente? Piense por un momento en algo. Si mañana tuviera la libertad absoluta de rediseñar su vida, ¿qué cambiaría? No responda rápido, porque la respuesta puede revelar mucho más de lo que imagina. Si esta reflexión le está aportando valor, escriba en los comentarios, desperté. Me interesa saber cuántas personas se han detenido alguna vez a cuestionar el rumbo de su propia vida. Ahora bien, aquí aparece una pregunta aún más profunda. Si descubrir quiénes somos realmente es tan importante, ¿por qué tantas personas evitan hacerlo? La respuesta de Kierkegaard fue brillante, porque encontrarse con uno mismo implica enfrentarse a algo que casi todos tememos, la libertad. Y junto con la libertad, aparece una emoción que acompaña a todo ser humano desde el principio de los tiempos, la angustia. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. El vértigo de ser libre. La mayoría de las personas dice que quiere ser libre, libre para decidir, libre para vivir como quiera, libre para elegir su propio camino. Pero Kierkegaard descubrió algo que pocos se atreven a admitir. También le tenemos miedo a la libertad, porque la libertad viene acompañada de algo incómodo, la responsabilidad. Y es precisamente de esa mezcla que nace la angustia. Para explicar esta idea, Kierkegaard utilizó una imagen que se hizo famosa. Imagine que está al borde de un precipicio. El miedo aparece porque podría caer, pero la angustia aparece porque también sabe que podría saltar. Esa diferencia es fundamental. El miedo surge ante un peligro externo. La angustia surge cuando tomamos conciencia de nuestras posibilidades, cuando comprendemos que somos libres para elegir y que nadie puede elegir por nosotros. Piense en algo más cercano. Imagine a una persona que lleva años soñando con abrir un negocio. Tiene conocimientos, tiene experiencia, incluso tiene algo de dinero ahorrado, pero nunca da el paso. ¿Por qué? Porque mientras el negocio existe solo en su imaginación, no puede fracasar. Pero en el momento en que actúe, deberá enfrentarse a la posibilidad del error. O piense en alguien que sabe que una relación ya terminó emocionalmente. Sabe que debe tomar una decisión, pero sigue aplazándola durante años. Porque elegir implica asumir consecuencias, y las consecuencias generan angustia. Muchos seres humanos pasan buena parte de su vida intentando escapar de esa sensación. Dejan que la familia decida, que la tradición decida, que la religión decida, que los amigos decidan, que la sociedad decida. Porque cuando otros toman las decisiones, también cargan con parte de la responsabilidad.
Pero cuando decidimos por nosotros mismos, ya no hay dónde esconderse. La responsabilidad es completamente nuestra, y eso puede resultar aterrador. Lo que hace brillante a Kierkegaard es que no veía la angustia como una enfermedad, la veía como una señal de que estamos frente a una decisión importante, una señal de que la vida nos está obligando a elegir. Pensar diferente duele, incomoda, pero es la única forma de ser libre. Ahora bien, si todos enfrentamos la angustia de la libertad, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué algunas personas parecen quedarse atrapadas en la búsqueda constante de placer, mientras otras intentan construir una vida con significado? Kierkegaard creía que la respuesta estaba en las distintas formas de vivir la existencia, y precisamente de eso hablaremos en el próximo capítulo, cuando exploremos las 3 etapas de la vida humana. Las 3 formas de vivir. Después de años reflexionando sobre la libertad, la angustia y la desesperación, Kierkegaard llegó a una conclusión fascinante. No todas las personas viven realmente de la misma manera. 2 individuos pueden tener la misma edad, vivir en la misma ciudad, trabajar en el mismo lugar y, sin embargo, experimentar la existencia de formas completamente diferentes. Por eso propuso 3 grandes maneras de vivir: la vida estética, la vida ética y la vida religiosa. Y aunque fueron descritas hace casi 2 siglos, siguen apareciendo todos los días frente a nuestros ojos. La primera es la vida estética. Aquí la prioridad es sentirse bien, buscar placer, evitar el aburrimiento, perseguir experiencias nuevas. La pregunta que guía esta etapa es sencilla: ¿qué me apetece hacer? Piense en alguien que vive saltando de una distracción a otra. Hoy necesita una serie nueva, mañana un teléfono nuevo, después unas vacaciones, luego otra relación, luego otra meta. No hay nada malo en disfrutar de la vida. El problema aparece cuando el placer se convierte en el único propósito, porque el placer tiene una característica inevitable: dura poco, y cuando desaparece, la persona necesita buscar el siguiente estímulo. La segunda etapa es la vida ética. Aquí la pregunta cambia. Ya no es ¿qué deseo? Ahora es ¿qué debo hacer? La persona comienza a asumir responsabilidades, cumple compromisos, construye disciplina, aprende a pensar en las consecuencias de sus actos. Es el padre que se levanta temprano para trabajar aunque esté cansado, la madre que cumple sus responsabilidades aunque nadie la felicite. El individuo que mantiene su palabra incluso cuando romperla sería más fácil. Pero Kierkegaard observó que incluso una vida responsable puede quedarse corta, porque tarde o temprano aparece una pregunta más profunda: ¿para qué hago todo esto? Y ahí llegamos a la tercera etapa, la vida religiosa. No se trata simplemente de ir a una iglesia. Se trata de enfrentar las preguntas últimas de la existencia: el sentido, la fe, la trascendencia, la relación con aquello que cada persona considera absoluto. Lo importante es entender que Kierkegaard no veía estas etapas como etiquetas, las veía como caminos, y la mayoría de los seres humanos pasa gran parte de su vida moviéndose entre ellos. Antes de continuar, dígame algo en los comentarios. ¿En cuál de estas 3 etapas cree que se encuentra hoy? ¿Estética, ética o religiosa? Me interesa leer sus respuestas. Ahora bien, de las 3 etapas hay una que domina gran parte del mundo moderno. Una etapa alimentada por el consumo, el entretenimiento constante y la búsqueda de satisfacción inmediata. Y según Kierkegaard, es también la que produce más frustración. De eso hablaremos en el próximo capítulo. La trampa del placer infinito. Si Kierkegaard pudiera observar el mundo actual, probablemente diría que nunca en la historia había sido tan fácil vivir en la etapa estética. Nunca había sido tan fácil distraerse. Tenemos entretenimiento disponible las 24 horas del día. Videos, series, redes sociales, compras en línea, música instantánea, contenido infinito. Y sin embargo, los niveles de ansiedad, vacío existencial e insatisfacción siguen siendo enormes. ¿Por qué? Porque el placer funciona como una sed muy particular. Cuanto más dependemos de él, más difícil resulta saciarla. Piense en algo cotidiano. Una persona pasa meses deseando comprar un vehículo nuevo. Investiga, compara modelos, mira videos,
Sueña con el momento de tenerlo. Finalmente lo compra. Durante unas semanas está emocionada. Lo cuida, lo presume, lo disfruta. Pero poco a poco la emoción desaparece. El vehículo sigue siendo el mismo. Lo que cambió fue la sensación que producía. Entonces aparece un nuevo deseo. Un modelo más moderno. Un mejor teléfono. Una casa más grande. Un viaje más lejano. Y el ciclo vuelve a comenzar. Kierkegaard comprendió algo que la psicología moderna confirmaría mucho tiempo después. Nos acostumbramos rápidamente a aquello que obtenemos. Por eso una vida construida únicamente sobre el placer termina, convirtiéndose en una carrera interminable. Siempre hay algo más, siempre falta algo. Siempre existe una nueva meta que promete la satisfacción definitiva. Pero esa satisfacción nunca llega de forma permanente. Lo mismo ocurre con la aprobación social. Una publicación recibe 100 likes y nos sentimos bien. La próxima recibe 50 y nos sentimos decepcionados. Entonces necesitamos más atención, más reconocimiento, más validación. La búsqueda nunca termina. Y aquí aparece el problema central. Cuando el placer se convierte en el propósito de la vida, terminamos dependiendo de circunstancias externas para sentirnos completos. Y las circunstancias cambian constantemente. Por eso tantas personas tienen más comodidades que nunca y, al mismo tiempo, sienten un vacío que no saben explicar. Si alguna vez consiguió algo que deseaba con intensidad y semanas, después descubrió que no le hizo tan feliz como imaginaba, escriba en los comentarios, me pasó. Va a sorprenderle cuántas personas han vivido exactamente lo mismo. Ahora bien, si perseguir placer no es suficiente para construir una vida plena, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando una persona decide vivir guiada por principios, responsabilidad y compromiso? Kierkegaard creyó que ese era un paso enorme hacia adelante. Pero también descubrió que incluso eso tiene límites. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Cuando hacer lo correcto no basta. Después de descubrir las limitaciones de una vida basada únicamente en el placer, muchas personas dan un paso importante. Empiezan a construir una vida basada en principios, en responsabilidad, en disciplina, en compromiso. Y para Kierkegaard, ese paso representa una evolución real, porque la pregunta deja de ser ¿qué me apetece hacer hoy? Y pasa a ser ¿qué debo hacer? Aquí encontramos a personas que intentan vivir con integridad, que cumplen su palabra, que asumen responsabilidades, que piensan en las consecuencias de sus actos, que hacen lo correcto incluso cuando nadie las observa. Piense en el padre que se levanta a las 3 de la mañana para trabajar porque su familia depende de él. O en la madre que sacrifica comodidad personal para cuidar de sus hijos. O en alguien que rechaza una oportunidad fácil porque sabe que implicaría traicionar sus principios. Estas personas ya no están persiguiendo únicamente placer, están construyendo carácter. Y, sin embargo, Kierkegaard observó algo sorprendente. Incluso las personas más responsables pueden sentirse vacías. Incluso quienes hacen todo lo que la sociedad considera correcto, pueden experimentar una profunda sensación de falta de sentido, porque llega un momento en que aparecen preguntas para las que las reglas no tienen respuestas. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué hace que una vida valga realmente la pena? ¿Qué ocurre cuando dos deberes importantes entran en conflicto? ¿Qué hago cuando no existe una respuesta claramente correcta? Imagine a alguien que hizo todo bien, estudió, trabajó, formó una familia, pagó sus cuentas, cumplió con sus obligaciones, y aún así siente que algo falta, no porque haya fracasado, sino porque las preguntas más profundas de la existencia no siempre pueden responderse con normas, deberes o responsabilidades. Y aquí es donde Kierkegaard se separa de muchos filósofos de su época, porque entendió que llega un punto en el que la razón, aunque sigue siendo valiosa, ya no puede darnos todas las respuestas. Existen decisiones que exigen algo más, algo que ningún libro, ningún experto y ninguna fórmula puede resolver por nosotros. Decisiones donde debemos actuar sin tener certeza absoluta. Decisiones donde debemos asumir riesgos. Decisiones donde debemos dar un paso hacia lo desconocido. Y es precisamente ahí donde aparece la idea más
famosa de toda la filosofía de Kierkegaard. Una idea que sigue generando debate casi 2 siglos después, el salto de fe. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. El salto de fe. Llegamos a la idea más famosa de toda la filosofía de Kierkegaard, y también a una de las más incomprendidas. Cuando muchas personas escuchan la expresión salto de fe, imaginan a alguien que deja de pensar, abandona la razón y cree cualquier cosa sin cuestionarla. Pero eso no era lo que Kierkegaard quería decir. De hecho, comprendía perfectamente el valor de la razón. El problema es que la razón tiene límites. Puede ayudarnos a analizar información, puede ayudarnos a comparar opciones, puede ayudarnos a reducir riesgos, pero existen decisiones fundamentales que jamás vienen acompañadas de garantías absolutas. Piense en algo que probablemente haya vivido. Imagine a una persona que decide emigrar a otro país. Puede investigar el mercado laboral, puede calcular gastos, puede aprender el idioma, puede planificar durante meses, pero llega un momento en que debe tomar una decisión. Y ninguna investigación puede garantizarle que todo saldrá bien. Lo mismo ocurre con el amor. Nadie puede demostrar científicamente que una relación funcionará para siempre. Lo mismo ocurre con un negocio, con una mudanza, con un cambio de carrera, con cualquier decisión verdaderamente importante. Siempre existe una parte desconocida. Siempre existe incertidumbre. Y ahí es donde aparece el salto. Ese momento en el que una persona acepta que nunca tendrá toda la información y aún así decide actuar. Por eso el salto de fe no es necesariamente un concepto religioso. Es una experiencia humana. Todos damos saltos de fe constantemente. Cuando confiamos en alguien, cuando iniciamos un proyecto, cuando apostamos por un sueño, cuando dejamos atrás una vida que ya no tiene sentido, cuando elegimos un camino sin saber exactamente a dónde nos llevará. Kierkegaard entendió algo que muchos olvidan. La vida no espera a que tengamos todas las respuestas. La vida nos obliga a actuar mientras todavía tenemos dudas. Y quizá esa sea una de las razones por las que tantas personas permanecen inmóviles durante años. Esperan la certeza perfecta, la seguridad absoluta, la garantía total. Pero esas cosas rara vez llegan. Pensar diferente duele, incomoda, pero es la única forma de ser libre. Ahora bien, si el ser humano necesita dar saltos de fe para vivir auténticamente, surge una pregunta inquietante. ¿Por qué tantas personas prefieren seguir lo que piensa la mayoría en lugar de asumir el riesgo de pensar por sí mismas? La respuesta nos lleva directamente a una de las críticas más poderosas de Kierkegaard, su crítica a la masa. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. ¿Por qué obedecemos a la masa? Después de todo lo que hemos visto, aparece una pregunta inevitable. Si cada persona tiene la responsabilidad de construir su propia vida, ¿por qué resulta tan difícil pensar por cuenta propia? ¿Por qué tantas personas prefieren seguir a la multitud? Kierkegaard creía que la respuesta tiene menos que ver con la inteligencia, y más con una necesidad profundamente humana, la necesidad de pertenecer. Desde tiempos ancestrales, ser aceptado por el grupo aumentaba nuestras posibilidades de sobrevivir. Ser rechazado podía significar el aislamiento. Y aunque hoy vivimos en una sociedad muy distinta, ese mecanismo sigue funcionando dentro de nosotros. Por eso muchas veces elegimos la aprobación antes que la autenticidad. Piense en algo cotidiano. Imagine a una persona que está en una reunión donde todos defienden una opinión con la que no está de acuerdo. Sabe que tiene argumentos. Sabe que piensa diferente, pero permanece en silencio. No porque haya cambiado de opinión, sino porque teme las consecuencias sociales de expresarla. Ahora multiplique esa situación por miles. Eso ocurre en familias, en empresas, en universidades, en grupos religiosos, en movimientos políticos y, por supuesto, en las redes sociales. Kierkegaard veía aquí uno de los mayores peligros para la libertad individual. Cuando la multitud piensa por nosotros, dejamos de cargar con el peso de nuestras propias decisiones. Es cómodo, es seguro, pero también puede ser profundamente destructivo, porque poco a poco dejamos de preguntarnos qué creemos realmente. Y comenzamos a preguntarnos qué debemos decir para ser aceptados. Lo preocupante es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello.
Creemos que estamos pensando libremente cuando en 1900 en realidad estamos repitiendo las ideas dominantes de nuestro entorno. Y cuanto más fuerte es la necesidad de aprobación, más difícil se vuelve reconocerlo. Por eso, Kierkegaard insistía tanto en la importancia del individuo. No porque quisiera que las personas vivieran aisladas, sino porque entendía que una vida auténtica exige la valentía de sostener ciertas convicciones, incluso cuando la mayoría piensa diferente. Antes de continuar, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál ha sido una opinión que usted mantuvo, aunque la mayoría de las personas a su alrededor estuvieran en desacuerdo? Déjela en los comentarios. Me interesa leer esas experiencias, porque precisamente ahí comienza la autenticidad. Cuando una persona deja de vivir para ser aprobada y empieza a vivir de acuerdo con sus convicciones. Y si Kierkegaard estuviera vivo hoy, probablemente diría que nunca había sido tan difícil hacerlo, porque la multitud ya no está únicamente en las calles. Ahora vive dentro de nuestros teléfonos, y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Kierkegaard en la era de las redes sociales. Si Kierkegaard pudiera observar el mundo actual, probablemente se sorprendería por la tecnología, pero no tardaría mucho en darse cuenta de que el problema fundamental sigue siendo el mismo: la dificultad de ser uno mismo. Hoy vivimos conectados como nunca antes. Podemos comunicarnos con personas al otro lado del planeta en segundos. Tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior. Y sin embargo, millones de personas siguen sintiéndose perdidas. ¿Por qué? Porque las redes sociales han amplificado algo que Kierkegaard ya había identificado hace casi 2 siglos: nuestra dependencia de la aprobación externa. Piense en una situación cotidiana. Una persona publica una fotografía. A los pocos minutos revisa cuántos likes recibió. Luego vuelve a revisar, y después otra vez. Si la publicación funciona bien, se siente validada. Si no funciona como esperaba, comienza a preguntarse qué hizo mal. Lo curioso es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de este proceso. Pero poco a poco nuestra autoestima empieza a depender de factores externos. Y ahí aparece el problema. Cuando necesitamos constantemente la aprobación de los demás para sentirnos valiosos, dejamos de construir una identidad propia. Empezamos a construir una identidad diseñada para gustar, diseñada para ser aceptada, diseñada para evitar el rechazo. Kierkegaard probablemente diría que nunca habíamos tenido tantas herramientas para comunicarnos y, al mismo tiempo, tantas dificultades para escucharnos a nosotros mismos. Porque la autenticidad necesita algo que cada vez escasea más: silencio, soledad, reflexión. Piense en esto. ¿Cuántas personas son capaces de pasar una hora completamente solas con sus pensamientos, sin buscar una distracción, sin abrir una aplicación, sin revisar mensajes, sin poner música, sin mirar una pantalla? Para muchos eso resulta más difícil de lo que parece, porque el silencio tiene una característica incómoda. Nos obliga a encontrarnos con nosotros mismos. Y cuando eso ocurre aparecen preguntas que llevamos años evitando. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Estoy persiguiendo mis propios objetivos? ¿O simplemente estoy reaccionando a las expectativas de los demás? Pensar diferente duele, incomoda, pero es la única forma de ser libre. Y precisamente ahí llegamos al corazón de toda la filosofía de Kierkegaard, a la pregunta que conecta la desesperación, la angustia, la libertad, el salto de fe y la autenticidad. Una pregunta que nadie puede responder por usted. ¿Está viviendo su propia vida? Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. ¿Está viviendo su propia vida? Después de recorrer toda la filosofía de Kierkegaard, llegamos a la pregunta más importante de todas. No una pregunta sobre política, no una pregunta sobre religión, no una pregunta sobre filosofía académica, una pregunta sobre usted. ¿Está viviendo su propia vida? Parece una pregunta sencilla, pero Kierkegaard creía que pocas personas se atreven a responderla con honestidad, porque responderla exige mirar nuestra existencia sin excusas, sin máscaras, sin justificaciones. Piense en algo. Si mañana desaparecieran las expectativas de los demás,
¿Seguiría tomando exactamente las mismas decisiones? ¿Seguiría haciendo el mismo trabajo? ¿Seguiría persiguiendo los mismos objetivos? ¿Seguiría defendiendo las mismas ideas? ¿O descubriría que gran parte de su vida ha estado orientada a satisfacer expectativas ajenas? Esta era la preocupación central de Kierkegaard. No quería que las personas simplemente sobrevivieran. Quería que despertaran, que tomaran conciencia de quiénes eran realmente, que asumieran la responsabilidad de construir una existencia auténtica. Y aquí debemos aclarar algo importante. Vivir auténticamente no significa hacer siempre lo que uno quiere. No significa ignorar responsabilidades. No significa rechazar toda norma social. Significa algo mucho más profundo. Significa actuar de acuerdo con las convicciones que usted ha examinado y elegido conscientemente. Significa dejar de vivir en piloto automático. Imagine a dos personas trabajando exactamente en el mismo empleo. Una lo hace porque siente que está atrapada y no tiene alternativa. La otra lo hace porque evaluó sus opciones y decidió libremente que ese camino tiene sentido para ella. Desde afuera parecen iguales, pero interiormente viven realidades completamente distintas. Kierkegaard entendió que la autenticidad no depende tanto de las circunstancias externas como de la relación que tenemos con nuestras propias decisiones. Por eso insistía tanto en la responsabilidad individual, porque nadie puede convertirse en usted por usted. Nadie puede vivir su vida, nadie puede tomar todas sus decisiones, y nadie puede cargar con las consecuencias de aquello que decide no hacer. Antes de continuar, quiero hacerle una pregunta sincera. Si pudiera cambiar una sola cosa de su vida hoy mismo, ¿qué cambiaría? Déjelo en los comentarios. A veces una respuesta honesta puede revelar más que años de reflexión superficial. Y precisamente esa honestidad radical fue la mayor enseñanza de Kierkegaard. Una enseñanza que resumió toda su vida y toda su filosofía. Y de esa lección final hablaremos en el próximo capítulo. La lección final de Kierkegaard. Si tuviéramos que resumir toda la filosofía de Kierkegaard en una sola enseñanza, probablemente sería esta. La tarea más importante de una vida es convertirse en uno mismo. Puede parecer una idea sencilla, pero cuanto más la analizamos, más profunda se vuelve, porque la mayoría de las personas dedica años a construir una carrera, a ganar dinero, a formar una familia, a alcanzar objetivos, y nada de eso tiene necesariamente algo de malo. El problema aparece cuando hacemos todas esas cosas sin preguntarnos quiénes somos realmente. Kierkegaard observó que muchas personas pasan toda su existencia ocupadas, pero pocas pasan tiempo conociéndose a sí mismas. Y cuando llega la vejez, algunas descubren algo inquietante. Lograron muchas cosas, pero nunca llegaron a encontrarse. Piense en un ejemplo cotidiano. Imagine a un hombre que trabajó 40 años sin descanso. Consiguió estabilidad económica, compró una casa, pagó todas sus cuentas, cumplió con todo lo que se esperaba de él. Pero al mirar hacia atrás siente que algo importante faltó. No porque haya vivido mal, sino porque nunca se preguntó qué quería realmente. Nunca cuestionó el camino, nunca exploró otras posibilidades, simplemente siguió avanzando. Eso era precisamente lo que Kierkegaard quería evitar. No buscaba que las personas vivieran una vida perfecta. Sabía que eso era imposible. Tampoco buscaba eliminar la angustia o la incertidumbre. Sabía que forman parte de la condición humana. Lo que proponía era algo mucho más realista. Vivir conscientemente, elegir conscientemente, amar conscientemente, equivocarse conscientemente. Porque incluso los errores tienen un significado diferente cuando nacen de decisiones propias y no de la obediencia ciega a las expectativas ajenas. Y quizás por eso Kierkegaard sigue siendo tan relevante hoy, porque vivimos en una época donde millones de personas saben qué está ocurriendo en el mundo, pero muy pocas saben qué está ocurriendo dentro de ellas mismas. Pensar diferente duele, incomoda, pero es la única forma de ser libre. Y tal vez esa sea la pregunta que debería acompañarnos después de terminar este video. No cuánto dinero tiene, no cuántos seguidores acumula, no cuánto reconocimiento recibe, sino algo mucho más importante, cuando nadie está mirando. ¿Está viviendo la vida que realmente eligió? ¿Por qué para Kierkegaard esa pregunta
vale más que todas las respuestas fáciles que la multitud pueda ofrecer. El siguiente paso sería una conclusión que cierre el viaje completo, recupere los conceptos principales y haga el llamado final a seguir. Vivencias y comentar la reflexión que más impactó al espectador. La filosofía de Kierkegaard y su desafío para usted. Después de todo lo que hemos recorrido, quizá la pregunta ya no sea si Kierkegaard tenía razón. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué van a hacer usted con estas ideas? Porque una de las cosas que más diferenciaba a Kierkegaard de otros filósofos era que no escribía para impresionar intelectuales. Escribía para sacudir conciencias. No le interesaba que las personas memorizaran conceptos. Le interesaba que se observaran a sí mismas. Por eso, si algo hemos aprendido a lo largo de este recorrido, es que la filosofía no sirve de mucho si se queda atrapada en los libros. Su verdadero valor aparece cuando transforma la manera en que vivimos. Y aquí es donde la filosofía de Kierkegaard se vuelve incómoda. Porque ya no podemos culpar únicamente a la sociedad. Ya no podemos culpar únicamente a la familia. Ya no podemos culpar únicamente al gobierno, a la religión o a las circunstancias. Tarde o temprano debemos mirar nuestra propia vida y preguntarnos, ¿qué parte de responsabilidad me corresponde a mí? Piense en el inmigrante que llegó a otro país buscando una oportunidad. Piense en la persona que lleva años diciendo que algún día comenzará ese proyecto. Piense en quién sabe que debe hacer un cambio importante, pero sigue posponiéndolo. Todos conocemos situaciones parecidas, y muchas veces el obstáculo principal no es la falta de capacidad, es el miedo. Miedo a equivocarse, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a abandonar la comodidad de lo conocido. Kierkegaard entendió que la mayoría de las personas no fracasa porque carezca de talento, fracasa porque nunca se atreve a actuar, porque espera el momento perfecto, porque espera la certeza absoluta, porque espera una garantía que la vida jamás entregará. Y mientras espera, los años pasan. Por eso su filosofía sigue siendo tan poderosa, porque nos recuerda que vivir implica riesgo, implica incertidumbre, implica responsabilidad, pero también implica la posibilidad de construir una existencia auténtica. Si ha llegado hasta aquí, escriba en los comentarios, elegí mi camino. No porque ya tenga todas las respuestas, sino porque está dispuesto a asumir la responsabilidad de buscarlas. Y con esa reflexión llegamos al último paso de este recorrido, la conclusión final de una filosofía que, casi 2 siglos después, sigue obligándonos a mirar hacia donde más cuesta mirar, hacia nosotros mismos. Hemos llegado al final de este recorrido por la filosofía de Søren Kierkegaard, un hombre que vivió hace casi 2 siglos, pero que parece haber entendido algunos de los problemas más profundos del ser humano moderno. A lo largo de este video vimos cómo la multitud puede alejarnos de nosotros mismos, cómo la desesperación puede esconderse detrás de una vida aparentemente normal, cómo la angustia no es una señal de debilidad, sino el precio inevitable de la libertad, cómo el placer por sí solo nunca logra llenar completamente el vacío existencial, y cómo cada ser humano debe asumir la responsabilidad de construir su propia vida. Pero si hay algo que Kierkegaard intentó enseñarnos una y otra vez, es que nadie puede vivir por nosotros. Nadie puede tomar todas nuestras decisiones. Nadie puede descubrir quiénes somos en nuestro lugar. Esa tarea nos pertenece exclusivamente a nosotros. Y quizá por eso su filosofía sigue siendo tan incómoda. Porque nos obliga a abandonar las excusas. Nos obliga a dejar de escondernos detrás de la multitud. Nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo conscientemente o simplemente reaccionando a las expectativas de los demás. Piense en todo lo que hemos hablado hoy. La desesperación, la angustia, la libertad, la autenticidad, el salto de fe. Todas esas ideas apuntan hacia una misma dirección. La necesidad de convertirse en uno mismo. No en la persona que otros esperan. No en la persona que la sociedad aprueba, no en la persona que recibe más aplausos,
sino en la persona que usted decide ser después de examinar honestamente su propia vida. Pensar diferente duele, incomoda, pero es la única forma de ser libre. Y antes de terminar, quiero dejarle una última pregunta. Cuando termine este video y continúe con su día, ¿seguirá viviendo exactamente igual? ¿O alguna de las ideas de Kierkegaard ha sembrado una duda que ya no podrá ignorar? Déjeme su respuesta en los comentarios. Quiero saber cuál fue la reflexión que más le impactó. Y si disfruta este tipo de contenido sobre filosofía, psicología, sociedad y las preguntas incómodas que la mayoría prefiere evitar. Suscríbase al canal y siga todas mis redes sociales Vivencias, porque aquí no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a pensar, venimos a cuestionar y, sobre todo, venimos a intentar comprender mejor lo que significa ser humanos. Esto es Vivencias y nos vemos en el próximo video. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.